Desde la ciudad de San Felipe, estado Yaracuy, les saluda el equipo de Encuentros Traspasa Fronteras, conformado por Arnaldo Dávila, Néstor Padilla y esta servidora Yuli Cañas, CNP 6711. Tenemos un conversatorio muy significativo con un representante de la Comisión Centenario, Luis Herrera Campins. Él es Marcial Núñez Alonso, médico veterinario, locutor, profesor de oratoria y analista político. Nuestro entrevistado de hoy, la finalidad es resaltar el legado del expresidente de la República, Luis Herrera Campins, quien el 4 de mayo arribó a sus 100 años de vida. ¿Qué le motivó al Estado Yaracuy sumarse a esta iniciativa de la Comisión Nacional para celebrar el centenario de Luis Herrera Campins? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. El legado del presidente Luis Herrera se puede condensar en tres frases que realmente hoy hacen falta que se ejecuten en nuestra sociedad. La primera de ellas es trabajo, pero trabajo por la gente. El legado del presidente Luis Herrera está en haber trabajado por el colectivo sin beneficiarse, sin enriquecerse. El lema de Luis Herrera es servir al pueblo y no utilizar al pueblo para servirse. Eso es muy importante. Y la otra expresión es la sencillez. Debemos no ser ostentosos. ¿Por qué un gobernante tiene que ser ostentoso? Tiene que ser o debe ser vanidoso o debe gastar más de lo que gana. Un gobernante sencillamente debe dar muestras al colectivo, al pueblo, de la mayor disposición para la humildad y la sencillez. De hecho, eso es un mandato, yo como buen católico, como buen cristiano, es un mandato que está establecido en los 4 evangelios. Marcial, investigando para desarrollar este conversatorio, leí que el expresidente Luis Herrera Campins, cuando entrega el periodo, sale de Miraflores y se fue a su casa, a la casa sencilla que siempre habitó. ¿Qué me dice al respecto? Sí, le digo lo siguiente, él compró la herrereña a crédito, como la compramos las casas, la mayoría de la clase media venezolana. Los maestros, ¿cómo compraban sus casas? Con créditos de lipas. Bueno, eso es sencillez. Nosotros no nos oponemos a la riqueza. Si usted realmente tiene bienes, bueno, sencillamente los bienes deben ser adquiridos a través del primer elemento, que es el trabajo. En consecuencia, una vez que Luis Herrera termina sus 5 años de periodo constitucional, vuelve nuevamente a su casa de la Herrereña, que yo que visité mucho la Herrereña, bueno, yo nunca vi allí lujos, nunca vi ostentaciones, nunca vi vanidades en esa casa. Eso sí, habían las comodidades necesarias y fundamentales de toda familia. Y la otra cosa que le quiero significar, que es a los 82 años muere en su misma casa en la cual compró, que fue la Herrereña. Y en cuanto al tercer elemento, honestidad. La honestidad, bueno, eso es lo que nos hace falta. Y me incluyo, porque aquí hay que incluirnos en esas cosas también. Eso es lo que le hace falta a la clase política que hoy dirige el país y también la clase política que dirige la oposición. Están todo el tiempo pendientes del dinero, cuánto hay para eso, qué beneficios obtengo. Lo importante es tener mucha disposición y ánimo de trabajar, lograr un sueldo, un salario, un beneficio, pero sin el enriquecimiento desmesurado que hay hoy en nuestra sociedad venezolana. Y por eso es que estamos empobrecidos, porque hay una élite que se beneficia del gran pastel de la economía venezolana y no hay una distribución equitativa de ese pastel. Hay que
asumir una postura de distribución real de esa riqueza. Y Julie, si me permites, quiero significar lo siguiente. Tenemos un nuevo Papa, León XIV. Yo estoy familiarizado con el nombre de León. ¿Por qué? Porque como me formé en la democracia cristiana, el Papa León XIII, que fue el Papa de los primeros años del siglo XX, él estableció la llamada encíclica Rerum Novarum, de las cosas nuevas, donde él denunciaba la explotación de los obreros, donde el Papa León XIII abogaba por un salario extraordinario para los obreros, un salario equitativo para que los empresarios dejasen de esa riqueza y esa manipulación del poder y que hubiese una distribución más efectiva para la clase trabajadora. Hace unos minutos conversábamos sobre ese precepto de gestión que asumió para sí el expresidente Luis Herrera Campins, servirle al pueblo, no servirse del pueblo. Claro. ¿De qué estrategias se valió Luis Herrera para servirle al pueblo? Inspirado en la doctrina social de la Iglesia, de esas encíclicas que él conocía muy bien, porque después de la Rerum Novarum vino la 40º Anno y después vino la 100º Anno, que eran encíclicas relacionadas con la del Papa León XIII. Ahora, ¿cómo servirle a los demás? A través de la distribución equitativa de la riqueza. ¿Y cómo se distribuye equitativamente la riqueza? Con obras, con viviendas, con servicios públicos eficientes, con el servicio a la cultura. Fíjense que Luis Herrera se conoce como el presidente de la cultura. El Teatro Teresa Carreño, esa es la catedral de la cultura en Venezuela. En Yaracuy, el teatro que ahora le cambiaron el nombre, pero seguimos llamando Complejo Cultural Andrés Bello, donde le rinde culto a ese gran extraordinario hombre de la cultura universal como fue Andrés Bello. Y bueno, el Teatro Andrés Bello es la catedral de la cultura en Yaracuy, en San Felipe. Hay que destacar que además en Yaracuy también tenemos el Terminal Nuevo, obra del presidente Luis Herrera Campins. En fin, la autopista centro-occidental, la avenida, usted me lo confirmó. La avenida Cedeño. La avenida Cedeño, o sea, son obras que permanecen en el tiempo, son obras con relevancia social. ¿Es esa una manera de servirle al pueblo? Claro, y una manera también de servirle al pueblo, Julie, es la siguiente. Fíjense, en el gobierno de Luis Herrera se construyeron 10.000 viviendas. 10.000 viviendas y se las podemos establecer La Morita Nueva, que es la urbanización Luis Herrera Campín, pero exactamente igual a La Morita está la Flaminio Cordida en Guama, pero exactamente igual está la Monseñor Lamborghini en Chivacoa, y está la Carlos Alvarado en Nirgua, está la Víctor Manuel Jiménez Landine en Urachiche, está también la Minta Abreu en Yaritagua, también está el Barrio Centro en Yumare. Bueno, 10.000 soluciones habitacionales que realmente le dan fortaleza. En Yaracuy, esa es la cifra de Yaracuy. En Yaracuy, claro. Ahora bien, ¿por qué es pertinente que este legado se mantenga vivo? Tengo entendido que se crearon comisiones especiales en diferentes estados del país y la finalidad es bajar información a la generación de relevo, a esa generación que no conoció, que no vivió, que no disfrutó de la gestión de gobierno del expresidente Luis Herrera Campins. Entonces, ¿por qué la imperiosa necesidad de que se mantenga vivo el legado? La comisión centenaria está dirigida a nivel nacional por un extraordinario venezolano, Humberto Calderón Berti, quien fue ministro de Petróleo y que fue el padre de la internacionalización de la industria petrolera en Venezuela. Y se organizaron comisiones en todos los estados. Aquí en Yaracuy, la comisión la preside el doctor Rudy Kroger. Yo tengo el honor de ser el secretario ejecutivo
de esta comisión. ¿Qué persigue la comisión? La comisión persigue precisamente esto que estamos haciendo y que les agradezco muchísimo. Que el legado del presidente Luis Herrera se conozca. Y no es solamente que se conozca, sino que lo pongamos en ejecución, porque debemos trabajar, debemos ser sencillos y debemos ser personas honestas. En la medida en que los jóvenes, el mejor mensaje que le establezco a los jóvenes es lo siguiente: vivan de su trabajo, asuman una actitud sencilla en la vida, protejan a su familia, protejan a sus hijos, porque una de las cosas que están dentro del legado del presidente Luis Herrera es la creación del Ministerio de la Familia, que fue presidida por una excelente mujer como lo fue la doctora Mercedes Pulido de Briceño. Y ella logró, óigame, la reforma del Código Civil para la protección de la mujer, la protección del niño y la protección de la familia. Eso que tú ves ahora de que hay instituciones que tienen que ver, que se llama la LOGNA, eso viene de esa época del Ministerio de la Familia. Del Ministerio de la Familia que se hizo durante el gobierno de Luis Herrera. Marcial, durante más de 8 décadas, porque fueron 82 años de vida, en sus facetas de abogado, periodista y político, ¿qué fue lo más resaltante de Luis Herrera Campins? Definitivamente la honestidad. Así como entró a Miraflores, así salió de Miraflores. Y salió a su casa de la Herrereña sin ostentaciones. De hecho, sin ambiciones de volver al poder. Al punto de que una vez le preguntaron: presidente, ¿usted volverá a ser candidato? Él respondió con una frase de un excelente poeta caroreño, larense: Dios, líbrame de ser lo que ya fui. En consecuencia, esa sencillez del hombre, esa humildad del hombre y esa honestidad del hombre es lo que nosotros debemos copiar, debemos seguir, debemos establecer y debemos enseñarle a las nuevas generaciones para que de esa manera tengamos personas distintas, diferentes, para que este país realmente surja hacia un futuro mejor. Yo también me identifico mucho con lo populachero que fue ese contacto con la gente. De hecho, fue conocido como el presidente de los refranes, ¿no? Tenemos, mire, palabras ciertas, tenemos vamos a hacer alusión a varios refranes y es el siguiente: no le agarro rabo a perro que no conozco. ¿En qué momento él pronunció ese refrán? Bueno, ustedes saben que de Luis Herrera se dice que firmó muchos refranes, algunos son inventados, otros no. Realmente te felicito, Julie. Ese es un refrán perfectamente expresado por el presidente Luis Herrera. Sucede que en el año 1980 comienzan los Estados Unidos la era Reagan y queda electo el presidente Ronald Reagan, aquel presidente que fue actor y que fue gobernador de California. El todo es que le preguntan al presidente, él era presidente, Luis Herrera era presidente, y le preguntan: presidente, ¿qué opina usted de la elección de Ronald Reagan como presidente de los Estados Unidos? Él respondió: yo no le agarro rabo a perro que no conozca. Y eso generó un impasse incluso diplomático con los Estados Unidos, porque creían que el presidente Luis Herrera le estaba diciendo perro a Ronald Reagan. Pero claro, se aclaró que eso era un refrán, por supuesto, porque yo no opino sobre algo que no conozco. Claro, y es una manera de expresarlo. Tarde piastes, pajarito. Bueno, esa es una expresión que dice cuando tú, por ejemplo, te arrepientes de algo, pero muy tarde, bueno, tarde piaste pajarito. Y el presidente Jaime Lucinchi, él sencillamente que estaba en el poder, el presidente Luis Herrera ya había dejado el poder y le preguntan sobre
seguir la continuidad de algunas políticas económicas del presidente Luis Herrera. Bueno, entonces él dijo, yo me arrepiento realmente de no haber seguido algunas políticas. Y Luis Herrera le responde, ya siendo el presidente, bueno, tarde piaste, pajarito. Bueno, okay. Como anillo al dedo, ¿verdad? Cada refrán. Y esa manera tan popular, tan jocosa de llegarle al pueblo. Ajá, y Julie, no quiero dejar de mencionar un refrán que realmente está sumamente actual hoy en la sociedad venezolana. Cuando le preguntaron sobre la elección del presidente Hugo Chávez en el año 98, ¿qué opina usted de la elección de Hugo Chávez en la elección del 98? Luis Herrera respondió, compren alpargata, porque lo que viene es joropo. Y fíjense que todavía tenemos 25 años bailando joropo. Ese refrán de las alpargatas fue su opinión en torno a la elección del expresidente Hugo Chávez Frías. En ese momento fue que él lo pronunció, ¿no? Sí. Ahora bien, 5 para 300, maluco que es. Claro, había una época en la cual las personas jugaban muchas loterías, te recuerdas el Quino Táchira, el Loto Quiz, tantas loterías que se establecían, y había como una especie de malestar en algunas personas que no querían que la gente jugara las loterías. Bueno, Luis Herrera no le parecía mal que la gente jugara y sencillamente... Claro, porque gastaba 5 bolívares por decirte algo y se ganaba 300 por llevarlo a una cifra. 5 para 300 no es malo. Claro que no es malo. Y eso tampoco corrompe a la sociedad, ¿no? Y ve, la sociedad venezolana no se corrompió, no se envició, sino sencillamente era una manera de ayudarse en función de algo que era legal. Ahora bien, a mí me parece tan importante este trabajo que viene haciendo la Comisión Centenario Luis Herrera Campings a nivel nacional, y por eso fue que aceptamos como equipo periodístico la invitación de la Comisión Especial aquí en el estado de Yaracuy, y quiero resaltar algo muy importante, que destacar legados es sinónimo de humanismo, de caballerosidad, de don de gente. Me parece esto tan importante que está haciendo esta Comisión Nacional. Igualito se pueden crear comisiones centenarias para celebrar la vida de otros personajes. O sea, no es porque sea la de Luis Herrera, es valioso que sea la de Luis Herrera. Lo que quiero resaltar es que es muy pertinente destacar los legados de quienes en vida dieron lo mejor por el país, por el Estado, por su familia. A eso es donde quiero llegar. ¿Cuál es el trabajo de la comisión? Porque, ya pasó 4 de mayo, ya cumplió años, ya se celebró el centenario. ¿Qué viene? ¿Qué viene después de esto? Lo que viene es seguir ahondando en 4 elementos básicos que fueron la gestión de Luis Herrera. Lo primero, la educación. Una sociedad que no tenga una base sólida de educación, bien sea en el preescolar, en el primaria o en la secundaria, es una sociedad que está definitivamente destinada a fracasar. La educación en Venezuela, en el gobierno de Luis Herrera, tuvo un auge extraordinario. Mire, comenzando con un simple hecho. Antes de Luis Herrera, en la televisión se exhibían cuñas nocivas de los alcoholes y del cigarrillo. Fume, tome. Eso era muy común en la televisión. Cuando en el gobierno de Luis Herrera se establece la televisión a color, porque antes de Luis Herrera la televisión era blanco y negro, la televisión a color comienza en la era de Luis Herrera. Bueno, Luis Herrera sencillamente dijo, ahora que va a ser más expresiva la televisión, bueno, vamos a prohibir las cuñas de cigarros y de licor. Eso le generó una conflictividad tremenda con las industrias respectivas, pero sin embargo Luis Herrera mantuvo su postura y asumió una actitud educativa a través de la televisión y sobre todo más a través de la televisión a color. Es un hecho muy importante. Tenemos educación. ¿Cuál es el otro elemento? No, el otro elemento básico que debemos establecer es las comunicaciones. Mire, el metro de Caracas
¿quién inaugura el Metro de Caracas? Luis Herrera. Y eso hace que las distancias se abaraten, no solamente en el dinero, sino también en el tiempo, porque tú podías ir del este al oeste de Caracas en una forma más rápida. Las comunicaciones están también en función de autopistas, carreteras, vías agrícolas, reconstrucción de puentes, bueno, toda una serie de elementos que hacen que las comunicaciones terrestres sean más efectivas. Ok, educación, comunicación. Otro elemento fundamental es la familia, lo que acabamos de hablar del Ministerio para el Desarrollo de la Familia, y el otro, que no puedo dejar de mencionarlo, es la internacionalización de la industria petrolera, porque cuando Luis Herrera sale del poder y que le entrega a Lucinchi, nosotros teníamos una capacidad de refinación de 2 millones de barriles diarios en las refinerías que teníamos en la costa este de los Estados Unidos y en la Feba Oil en Alemania. Sí, señor, y eso es un gran beneficio que tuvo Venezuela. ¿A quién está dirigido su mensaje, Marcial? Está dirigido a todo el pueblo venezolano, pero de manera especialísima a la mujer venezolana y a los jóvenes venezolanos. La mujer venezolana, ¿por qué? De todas las edades, porque la mujer venezolana hoy es una gran mayoría en la población y la mujer venezolana recibió un apoyo incondicional del gobierno de Luis Herrera, y la base fundamental de cualquier familia es la mujer. Y la mujer es el soporte, es la columna vertebral de la familia hoy. Y sin familia, esta sociedad desaparecería. En esta situación actual, y con esto terminamos, en esta situación actual que tenemos hoy en Venezuela, conocida por todos, con sus debilidades y con sus fortalezas que tenemos hoy en el país, ¿qué le imprimiría, qué le agregaría usted a la Venezuela de hoy? Del legado de Luis Herrera, ¿qué le agregaría a esta Venezuela de hoy? Que la corrupción desaparezca de la clase dirigencial en nuestro país. Mira, el mundo hoy está en un proceso de deterioro tremendo, porque en la medida en que las instituciones se corrompan, las instituciones pierden valor. Cuando tú tienes una institución que está afectada porque la corrupción no es solamente el tomar dinero, sino también, por ejemplo, la corrupción sería la manipulación del poder, el uso del poder, el abuso del poder. Eso, cuando la libertad de prensa, por ejemplo, en Venezuela está amenazada, bueno, sencillamente hay un gran proceso de corrupción y eso hace que las instituciones se caigan y sencillamente la nación sufre. 5 características que hay que destacar del legado de Luis Herrera, para concluir. 5. Primero, puntuales. Primero, fortalecimiento de la familia. Segundo, fortalecimiento de la cultura. Tercero, fortalecer la educación. Cuarto, fortalecer la vivienda en Venezuela. Y quinto, darle una jerarquía extraordinaria al sector agrícola y al sector agroindustrial, que crean empresas, que aprovechemos el potencial agrícola que tengamos, por ejemplo, como Yaracuy, que tiene tierras fértiles, clase 1, clase 2, y que hoy están siendo no explotadas. Y eso es un grave error que tenemos. Luis Herrera, ¿ícono de qué? Luis Herrera es ícono de honestidad, de trabajo y sobre todo de humildad. Bueno, muchísimas gracias, Marcial Núñez, por aceptar nuestra invitación. Para nosotros, como equipo periodístico, muy complacidos por permitirnos resaltar valores, gentilicio y ciudadanía que enaltecen el legado de un expresidente de la República de Venezuela. Muchísimas gracias.